Buenos días, Álvaro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Matías, acá, muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Hoy vamos a tocar un tema nuevo en nuestras charlas sobre plan de negocios y planificación. Lo primero que quiero encarar con este tema es, contanos, Álvaro, un poco en qué contexto se hace un plan de negocios y para qué sirve. Primero que la planificación es un tema fundamental en cualquier actividad, hasta te diría social, familiar, pero más en el mundo de los negocios, donde equivocarse puede traer grandes consecuencias. Las pymes, las empresas pequeñas, en general no suelen planificar o por lo menos no lo planifican de una manera completa. Entonces, la importancia de una planificación volcada en un plan de negocios es marcar ese camino a largo plazo con una mirada en el horizonte para determinar qué es lo que tengo que hacer, qué pasos voy a dar para lograr lo que estoy esperando. Excelente. ¿Y en qué contextos se suele utilizar un plan de negocios? ¿Cuáles son las situaciones que se suelen eh, armar ese plan de negocios o sugerir, por lo menos? Mira, ya lo hemos hablado nosotros anteriormente. Y normalmente un plan de negocios se arma para el inicio de una actividad. Cuando una empresa está por iniciar, quiere conocer cuál será su funcionamiento estimado en función a todas las cuestiones que van a agregar a la tarea diaria. La primera, entonces, el primer paso sería cuando inicia una actividad. Pero también puede ser para solicitar un financiamiento, por ejemplo, bancario, donde esta entidad nos pide la situación actual y la proyección de ingresos, de gastos, de utilidad al final. Pero también la podríamos utilizar para la apertura de una nueva unidad de negocios individual, digamos, ¿no? O sea, la empresa puede estar fabricando calzados y ahora quiere hacer camperas. Entonces, para esa unidad individual, hace la proyección de su actividad para ver si es rentable, ¿no es cierto? Ahí se aplicarán un montón de indicadores y las empresas pymes, las pequeñas, normalmente no hacen esto y siempre es buen momento para hacerlo a pesar de ya haber iniciado actividades. Perfecto. Contanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre un plan de negocios y un plan de marketing, por ejemplo? ¿Y qué otros tipos de planes se suelen hacer y cómo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, muy bien. Primero, el plan de negocios es un plan integral, donde yo mirando al largo plazo, mirando al horizonte, defino mis corto plazo o mis acciones actuales. Yo siempre uso una frase que es pensar a largo y actuar a corto. O sea, todas las cosas que voy haciendo en mi día a día, que planifico para este mes o para este año, deben ser concordantes con la idea del largo plazo, porque si no, me puede traer complicaciones en costos, en pérdidas de tiempo y en funcionamiento. Este es el plan de negocios que es muy genérico, muy amplio y en verdad tiene muchas partes importantes. Ahora, el plan de marketing, que tengo entendido que es tu área de expertise, es un plan individual del área comercial, donde la empresa se enfoca exclusivamente en el cliente, en la generación de ingresos y de estas situaciones relacionadas, que es una de las áreas, el área comercial de una empresa. Pero existen otros planes, por ejemplo, el plan de producción, donde voy a ver qué necesito y en función a eso, cómo lo produzco, cómo compro la materia prima, cómo diseño el funcionamiento de la fábrica. Pero puede ser también el plan de logística, que es cómo traslado mis compras o mis ventas. También podríamos tener un plan financiero para determinar qué tratamiento le doy al dinero cuando hay sobrantes o faltantes. Y mi último ejemplo, y no menor, es el plan fiscal, donde yo voy imaginándome los costos fiscales que surgen o que surgirán en función a mis estimaciones y ahí determino la incidencia de ese resultado en mi empresa.
Excelente. Básicamente se podría llegar a armar un plan por área, por lo menos en las áreas principales que tenga una empresa, y siempre pensando en la planificación, con lo cual también se podría pensar en cada 2, 3, 4 años, más allá de que haya una apertura o no de una unidad de negocios, plantear la posibilidad de armar un pequeño plan de negocios para poder proyectar y planificar, ¿no? Sí, yo diría que el concepto de control de gestión es planificar, actuar, controlar y ajustar. Eso la empresa tiene que tener un periodo para ir haciéndolo, donde podría ser mensualmente para metas cortas y, como bien decías vos, cada 2 o 3 años revisar las metas largas, porque la estrategia, que es una visión a largo plazo que normalmente no cambia, podría cambiar por situaciones de mercado, por economía global, por tecnología o por situaciones particulares de la empresa que dicen, no queremos más fabricar calzados, queremos comprar y vender. O queremos cambiar de rubro y volcarnos en la gastronomía. Entonces, la empresa cambia radicalmente y merece una mirada a futuro distinta. Excelente, Álvaro. Contanos un poquito cuáles son los principales elementos que vienen a componer un plan de negocios. Bueno, perfecto. Primero, por un lado, la estructura de un plan de negocios que uno se imagina como un gran informe, tiene sus partes, ¿no es cierto? La identificación de la empresa, el diagnóstico, las partes que hacen al funcionamiento normal y habitual. Pero por otro lado, quizás tu pregunta va por el lado de las herramientas. O sea, ¿qué herramientas o información manejo cuando yo planifico hacia adelante? Por ejemplo, mencionemos, y ayúdame, podría ser el FODA o DAFO, que tiene que ver con fortalezas, Oportunidades, debilidades. oportunidades, debilidades y amenazas, En donde cada país tiene un nombre distinto eso. cada, claro, FODA o DAFO, o bueno, en su idioma, ¿no es cierto? Donde uno determina lo propio, que son las fortalezas y debilidades, y lo externo, que son las oportunidades y amenazas, y en función a eso diseña el camino de la empresa, porque a veces Totalmente. no conviene luchar una batalla en un lugar donde se va a perder, por situación de mercado, de atomización de clientes, etcétera, ¿no es cierto? De costos, de logística. O sea, si yo estoy en España, quizás no me conviene que mi producto se venda en Australia. O sí, pero digo, uno lo evalúa y quizás la lejanía y el poco control hace que uno diga, bueno, mejor vendo en África, por decir una manera, ¿no es cierto? Totalmente. Esa es una principal herramienta. Después podríamos tener la matriz de Porter, que también se llama Cruz de Porter, donde ahí se evalúan los procesos de ciclo de vida del producto, donde el producto, se hace un bien o un servicio, nace, crece, se estandariza como una meseta y en algún momento decae. ¿Cuándo? Y no sabemos, tal vez en 2 años, tal vez en 40 o tal vez en 300. Entonces, un poco el ciclo de vida de producto que se puede generalizar en el tiempo o achicar en un periodo específico, me sirve para determinar acciones con respecto al flujo de efectivo, al inventario, a la rentabilidad que me da y algunos otros indicadores súper importantes. Bueno, después tenemos otras cuestiones adicionales que podrían ser los indicadores económicos y financieros, que son muy importantes para que la empresa vaya evaluando su situación en base a datos rígidos, pero que me sirven para tomar decisiones de manera rápida y flexible. ¿Eso estaría dentro de la Cruz de Porter o No, más yo lo debajo de pondría por fondos? afuera, aunque podrían estar vinculados, ya que uno puede entender para la empresa toda, para un sector o para un producto, toda la información aplicada. Pero yo siempre saco la parte de indicadores como un tema específico que uno aplica a distintos sectores, como vos mencionaste, el área comercial, producción, administración, finanzas, etcétera, y ahí buscar cuáles son esos factores críticos que me sirven para entender mi negocio hasta de alguna manera llegar a lo que
se aplica como tablero de comando, tablero de control o balance scorecard, que me sirve para ver los datos importantísimos de mi negocio. Totalmente. Para eso están los KPI. Vuelvo un poquito a la cruz de Porter. Algunos variables que también se suelen incorporar en cruz de Porter también es toda la parte de proveedores y clientes, todo análisis más profundo sobre proveedores y clientes, y se analizan muchas veces también lo que son las barreras de entrada y de salida del negocio, que también son importantes a la hora de, sobre todo, de iniciar ese negocio, para saber qué tan importante o qué tan difícil va a ser entrar, y si el día de mañana tengo que salir, qué tan difícil va a ser salir de ese negocio. Mira. Volviendo a los indicadores, hablemos un poco de lo que es el flujo de fondos. ¿Sí? ¿Cómo se arma un flujo de fondos como elemento principal de este plan de negocios? ¿Cuáles serían los principales elementos del flujo de fondos, que creo que es uno de los elementos más importantes porque me dan proyección económica, como vos bien dijiste, de variables duras, que son los números? ¿Y cómo crees que es la mejor forma de encarar ese flujo de fondos? Mira, primero y principal, hay que separar el concepto económico del financiero. El económico es el hecho, la venta, la compra, un gasto, los gastos en los servicios, en alquiler del inmueble. Y la parte financiera es la forma de cancelar, ya sea una compra o una venta. Las finanzas tienen que ver con el tratamiento del dinero. Y es fundamental porque es el motor de un auto, ¿no es cierto? Un vehículo de Fórmula 1 necesita combustible para poder funcionar, y ese es el dinero. Entonces, el tratamiento del dinero hace que yo no me quede sin combustible en mi vehículo de Fórmula 1. Entonces, lo primero que yo necesito saber para proyectar mis movimientos de fondos es saber qué es lo que va a pasar, qué es lo económico. Y ahí entra lo que se llama presupuesto. Que presupuesto, como así lo dice la palabra, son supuestos previos, presupuestos. Y yo entonces debo definir qué ventas estimo que van a pasar, qué compras estimo que voy a hacer y qué gastos estimo que voy a tener. En función a eso, después defino cómo pienso que voy a cobrar y cómo pienso que voy a pagar. Eso lo vuelco en una planilla de cálculo o en alguna otra herramienta para que me dé ingresos y salidas de dinero desde un momento inicial, que normalmente es principio de año. Entonces, el 1 de enero yo arranco con dinero en efectivo, tal vez, y en el banco, y con ese dinero proyecto cuánto me entra en enero y cuánto me sale, y llego al saldo final de enero, se puede hacer semanal, o en el periodo que uno quiera. Y de esta manera, lo más importante es el análisis. Identifico sobrantes y defino qué hago como una inversión, o faltantes y defino qué hago como una financiación, que no son las únicas herramientas, porque si uno tiene un análisis financiero, diría, me sobra dinero, o sea, pienso que en febrero me va a sobrar dinero y tal vez hacer una inversión no sea mi única alternativa. Tal vez, si me sobra dinero, podría aprovechar y cancelar proveedores de manera anticipada con un gran descuento o comprar en volumen para conseguir un mejor precio unitario, o irme a la otra parte, que serían las ventas, y dar más financiación porque yo tengo efectivo y de esta manera flexibilizo y aumento mis ingresos. Bien, siempre existen alternativas. Nosotros los llamamos costos diferenciales porque de alguna manera reduzco costos o maximizo ingresos buscando la mejor opción. Excelente. ¿Cuáles serían las principales variables? O te lo hago más concreto. Cuando uno hace el análisis de flujo de fondo, obviamente tiene saldos, y normalmente se suelen identificar o trabajar sobre 3 o 4 variables principales, y corregime si me falta alguna, completame. La VAN, la TIR y el punto de equilibrio. Hablame un poquito de esas 3 variables, y si hay alguna otra que vos veas que es importante, sumámela. Sí, en verdad podrían haber más, pero Matías, depende siempre de la empresa y de la actividad, ¿no es cierto? Pero las 3 que mencionaste son fundamentales y siempre deberían existir. Donde VAN, que es valor actual neto, es de alguna manera traer al
presente los valores estimados futuros de mi planificación. Entonces, uno se imagina que hoy la empresa, el valor de la empresa, si querés, el patrimonio de la empresa, que acá en Argentina lo llamamos patrimonio neto o el equity, tiene un valor hoy, y si uno se imagina el futuro, ese futuro traído hasta hoy, en relación a la tasa de interés, por decirlo de alguna manera, lo podemos comparar y darnos cuenta a valores de hoy cómo ha evolucionado mi capital o mi inversión de inicio. Eso es básicamente el BAN, que es un tema bien técnico y súper difícil, pero no inalcanzable. Después tengo el otro punto, que es la TIR. La TIR, que es una tasa de interés promedio de un negocio, ya sea del negocio global o de vuelta de una unidad estratégica, que puede ser mi sucursal en Barcelona, ¿ok? Y esta tasa interna de retorno, TIR, tiene que ver con definir lo logrado o los rendimientos y cuál es la tasa traída desde el futuro hasta hoy. Entonces, hoy me imagino que mi negocio estimado, que es lo que yo pienso y proyecto, hoy me daría un rendimiento anual del 8%. Eso me sirve para la comparativa y definir si me conviene este negocio o hacer una inversión en el banco o dedicarme a comprar inmuebles para alquilarlos o ver las distintas y múltiples oportunidades de inversión que tengo, donde la empresa tendrá sus cosas buenas como los altos rendimientos y sus cosas no tan buenas como los riesgos que uno asume. Nos quedaba uno, que es el punto de equilibrio, que es fundamental, y en verdad algún día, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar uno con elementos muy simples, donde básicamente el punto de equilibrio me da, en primera instancia, el punto de ventas donde yo no gano ni pierdo, que no es una situación elegida, pero sí me dice, vendiendo 2.000 unidades por mes, estamos en equilibrio, no ganamos ni perdemos. Repito, vendo 2.000 unidades y logro los ingresos necesarios para pagar todos los egresos que tiene el negocio, que serán los salarios, los alquileres, los servicios, los gastos de mantenimiento y las compras y todo lo necesario. Y a partir de eso, uno puede estimar el punto de equilibrio en ganancia. O sea, si yo quisiera ganar $20.000 por mes o 15.000 euros por mes, ¿cuál sería mi punto para estar en ese equilibrio donde se puedan pagar todos los gastos y se puedan pagar las utilidades que los accionistas o socios quieren retirar? Ok, o sea, podría haber más de un punto de equilibrio, dependiendo Claro. las variables que vos pongas dentro. De hecho, las variables, que es como un control que uno puede modificar para ver en ese estímulo cómo cambian, pueden hacer que mi punto de equilibrio sea estático, dinámico, pero sí interactivo, donde yo digo, bueno, ¿y si compro 10 más? ¿Y si en vez de comprar 10 compro 500 y tengo un mejor precio? ¿Y si en vez de comprar en efectivo me financio para poder comprar más o mejor precio, pero por otro lado tengo el interés que me cobra el banco por la financiación? Entonces puede ser que uno haga simulaciones con un punto de equilibrio para definir cuál es mi óptimo. Perfecto, perfecto. Algo que también he visto en muchas pymes, sobre todo, es que este cálculo del punto de equilibrio a veces no se calcula bien o no se tiene bien en cuenta. Y una incidencia que hay sobre ese punto de equilibrio, que es que hasta ese punto de equilibrio, la empresa o el empresario tiene que poner dinero para poder soportar los costos hasta ese punto de equilibrio. A partir del punto de equilibrio, la empresa o el negocio cubre los costos. Pero hasta el punto de equilibrio es el empresario y la empresa quien tiene que cubrir los costos. Y cuando ese punto de equilibrio se te estira en el tiempo, aumenta porque tenés más espacio para cubrir costos. Bien, eso tiene que ver con la información que uno maneja y que se
analice bien, que se construya bien un punto de equilibrio para uno ir tomando decisiones en esto que antes mencioné del control de gestión, planificar, actuar, controlar y ajustar. O sea, uno debería ir viendo si las cosas no salen como uno lo esperaba, porque muchas veces hay variables externas que no se controlan, como la aparición de nuevos competidores, problemas con mi cadena de valor, que son mis proveedores o mis clientes, entonces se modifica y, como decías, uno debe soportar muchas veces situaciones adversas que el punto de equilibrio enganchado en la planificación a mediano plazo, si queremos, me va tirando alertas donde yo veo si tengo que reformular alguna estrategia de corto, digamos, ¿no? Algún objetivo o alguna tarea para poder cambiar, que pasa muchas veces que la empresa se encuentra con un producto que ya no se consigue más, una restricción en las normativas legales o una situación de incremento de costos salariales, y eso dice, me cambia lo que yo había pensado y entonces actúo en consecuencia ajustándome al nuevo escenario. Totalmente. ¿Algún otro elemento dentro de la planificación, dentro del plan de negocios que quieras incorporar para ir cerrando esta charla? Bueno, muy bien. En un momento vos mencionaste algo súper interesante, que es el problema con los proveedores y con los clientes. Eso se llama cadena de valor. Nosotros en la consultora permanentemente hacemos análisis estructural de la cadena de valor, diciendo lo que compro, cómo está en el diagnóstico, ¿no? Tengo certezas, tengo pedido de presupuestos para ver mi mejor compra, tengo un contrato legal firmado con mi proveedor para el abastecimiento y la forma de pago, y lo mismo con mis clientes, que pueden ser clientes individuales, cuando vendo al público en general, como una tienda, o clientes empresas, donde ahí también deberíamos reflejar que esté el análisis legal y el análisis operacional, donde esta cadena de valor que las grandes empresas se encargan de que proveedores y clientes alineen estrategias, alineen sistemas y, por supuesto, utilicen normas de calidad como las ISO, ¿no es cierto? Es en sí un gran elemento para que mi negocio esté sólido. O sea, no solo pensar en mí, sino en las variables externas que de alguna manera puedo llegar a controlar, que es mi cadena de valor de proveedores y de clientes. Entonces ahí tengo situaciones económicas y financieras que son centrales para tener un análisis técnico. Excelente, excelente. Este tema da para mucho más desarrollo, obviamente, pero si te parece, vamos a hacer un cierre en este punto y vamos a continuar con estas charlas para dar mucho más contenido en un futuro, ¿sí? Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, y seguimos en contacto y dando mucho más contenido. Muchas gracias, saludos para todos. Hasta luego. Hasta luego.